Diciembre suele llegar envuelto en brillo, rituales y expectativas. En la superficie parece un mes homogéneo, casi coreográfico. Luces, encuentros, balances, brindis. Pero detrás de esa escenografía se activan movimientos internos que no siempre acompañan el mood festivo. Si te pasa que fin de año te afloja un poquito las baldosas, no estás solo. Esta época encuentra a cada quien en un punto particular del recorrido. Con logros, sí, pero también con pendientes, con vínculos que sostienen y vínculos que se desgastaron, con proyectos que encontraron forma y otros que quedaron dormidos, con despedidas que todavía duelen o con decisiones que recién comienzan a insinuarse. ¿Te ves en alguna de estas escenas? Porque la mayoría de las personas sí, aunque no siempre lo digan. Lo cierto es que diciembre suele funcionar como un territorio emocional complejo. Es un mes que condensa presiones culturales, reencuentros familiares, rituales que remueven recuerdos, cansancio acumulado y una especie de inventario vital, a veces lúcido, a veces distorsionado, que cada persona realiza de manera más o menos consciente. El famoso balance. Diciembre amplifica emociones, intensifica la alegría, pero también las nostalgias. Potencia la conexión, pero también el cansancio. Ilumina las metas alcanzadas y al mismo tiempo exagera aquello que no se logró. Si sentís que todo se siente más, no es casualidad, es parte del fenómeno. El episodio de hoy nace desde ese cruce, la sensibilidad de fin de año como una experiencia subjetiva y social. Por supuesto, la idea no es patologizar fechas, sino comprender sus lógicas. ¿Qué sucede en nuestra mente cuando sentimos que termina algo? ¿Por qué las fiestas despiertan emociones contradictorias? ¿Cómo el balance de proyectos puede dejarnos satisfechos o frustrados? ¿Y qué lugar ocupan las pérdidas, las tensiones familiares y las expectativas cuando el calendario marca su último tramo? La intención, como siempre, es abrir un espacio para pensarnos, porque quizá para atravesar diciembre de manera más liviana, sea necesario nombrar aquello que suele quedar debajo de la mesa. El cansancio, la presión, las expectativas excesivas, la nostalgia, la sensación de insuficiencia y también, de manera más silenciosa, el deseo de comenzar de nuevo. Psicológicamente, los cierres tienen un peso especial. No porque el 31 de diciembre tenga una cualidad inherente distinta al 17 de febrero, sino porque culturalmente lo convertimos en un marcador, un límite que divide lo que fue de lo que será. Ese límite genera dos movimientos simultáneos. Por un lado, invita a reflexionar sobre el camino recorrido. Por otro, activa la ansiedad anticipatoria hacia el futuro. Y ahí aparece esa mezcla rara, balance y vértigo. La teoría de la autodiscrepancia ayuda a entender parte de esta dinámica. Cuando una persona compara lo que logró con lo que creía que debía lograr, experimenta tensión emocional. Lo no alcanzado pesa más, lo logrado se relativiza. Pero el balance personal no se hace desde la neutralidad, sino desde el cansancio acumulado del año entero, que tiende a sesgar la percepción hacia lo negativo o lo insuficiente. ¿Te pasa que tenés más presente lo pendiente que lo realizado? No es una falla personal, es un sesgo humano. A esto se le suma un fenómeno cultural, la idea de que hay que terminar el año bien. Ese imperativo, como todos, puede generar la sensación de que si no estamos plenos, agradecidos y en paz, algo estamos haciendo mal. Sin darnos cuenta, trasladamos a diciembre una gran exigencia afectiva. El deber ser emocional se vuelve rígido y todo lo que se salga de la matriz esperada queda en un territorio de silencio. Tal vez por eso diciembre cansa tanto, porque actúa más la expectativa que la realidad. Pero la vida no siempre responde a la lógica de los rituales sociales. Las personas llegan con historias diversas, algunas con satisfacción, otras con pérdidas recientes, algunas con proyectos que florecieron, otras en momentos de crisis. El problema no es el ritual en sí, sino la distancia entre el ideal y la vivencia real. ¿Y cómo transitamos eso?
Una de las emociones más frecuentes en diciembre, por ejemplo, es la nostalgia, que no es exactamente tristeza. La nostalgia es una forma de recordar con ambivalencia, donde el afecto y la melancolía se mezclan. Las fiestas funcionan como disparadores. Evocan escenas pasadas, infancias, vínculos, momentos compartidos y personas que ya no están. Las sillas vacías adquieren un peso simbólico desproporcionado. Se remarca la ausencia. Lo que durante el año pudo ser transitado con cierta continuidad, en diciembre se vuelve más nítido, más punzante. Si este año perdiste a alguien o algo importante, es esperable que se sienta un poco más ahora. No porque duela más, sino porque el contexto reorganiza la atención en torno a los vínculos y memorias. El foco se ajusta en aquello que ya no está. Sucede que en esta época del año suele activarse un estado de sobrecarga emocional y también física. No se trata solo de las demandas externas, compras, organización, eventos sociales, trabajo acumulado, sino de cómo el cuerpo procesa la acumulación de 11 meses de exigencia. El cansancio mental puede volverse más evidente porque al acercarse la idea de pausa, el cuerpo un poquito se afloja. Deja de sostener el ritmo y aparece una mezcla de agotamiento, irritabilidad y saturación. Ese ya no puedo más que aparece no es dramatismo, es biología, es agotamiento real. Y ahora vamos con el punto. El balance de proyectos es uno de los ritos más repetidos del fin de año. Las personas revisan lo que hicieron, lo que postergaron, lo que desean para el ciclo entrante. Pero esa revisión no siempre es justa. Existen estudios sobre motivación que indican que las personas tienden a subestimar sus logros cuando atraviesan periodos de alta demanda. Entonces, ese pendiente adquiere un peso desproporcionado. Funciona como indicador de fracaso total, cuando en realidad forma parte del movimiento natural de cualquier proceso vital. Si te sentís el fracaso del año, probablemente estés mirando con lupa el árbol y perdiéndote de todo el bosque. Así, el fin de año puede sentirse como una evaluación de desempeño más que como un espacio de cierre. La pregunta no debería ser ¿qué no logré este año?, sino ¿qué hubo detrás de lo que pasó? ¿Qué me enseñó este ciclo? ¿Qué necesito seguir trabajando? ¿Qué es momento de soltar? Entonces, a lo importante. ¿Qué podemos hacer para transitar estas épocas con más liviandad? Vamos a hablar de 4 ejes. Reducir la presión emocional, es decir, aceptar que no es obligatorio sentirse pleno ni agradecido por todo, ni llegar a diciembre con una versión perfecta de uno mismo. Elegir vínculos y espacios que hagan bien, porque no todos los encuentros son necesarios, algunos son prescindibles, y el límite es autocuidado. Reconocer las emociones sin juicio. Nostalgia, cansancio, melancolía, tristeza, alivio, alegría, todas son válidas. Y por supuesto, construir un balance más realista. Mirar el año no solo desde los resultados, sino desde los procesos y los contextos. El fin de año no es un examen, ni una prueba de madurez emocional, ni una competencia de productividad. Es, ante todo, un umbral simbólico. Un lugar donde convergen las historias que nos habitaron durante los 365 días. Vínculos, pérdidas, logros, dudas, miedos, deseos, decisiones demoradas, transformaciones incipientes. Las fiestas y los rituales de cierre pueden ser oportunidades para conectar, agradecer, descansar, hacer lugar a lo nuevo. Pero también pueden ser espacios donde aparece la vulnerabilidad, nostalgias, tensiones, ansiedad, cansancio. Ninguna de estas experiencias invalida la otra. Quizá lo más sano sea permitirse un cierre humano, mirar el año sin idealizaciones, sin castigos, sin filtros de perfección, comprender que el camino real siempre es más irregular que la narrativa que nos gustaría contar, que hubo avances, pero también retrocesos, que hubo valentía, incluso cuando no hubo resultados,
que hubo decisiones difíciles, pausas necesarias, reconstrucciones silenciosas. Si logramos mirarnos desde un lugar honesto, es probable que el próximo año no empiece con una exigencia, sino con un sentido. Porque cerrar un ciclo es también abrir espacio para lo que sigue, con la profundidad de quien se reconoce en el camino y no solo en los resultados.